¿Qué es una malla? Es una técnica usada para determinar la tensión o la corriente de cualquier elemento de un circuito. La corriente de malla es otro método bien organizado para resolver circuitos y facilita el análisis. El método de corriente de la malla se basa en corriente de lazo alrededor de mallas y estas se identifican siguiendo estos pasos. Identifica las mallas, las ventanas abiertas del circuito. Asigna una corriente a cada malla usando una dirección consistente a favor o en contra de las manecillas del reloj. Escribe las ecuaciones para la ley del voltaje de Kirchhoff alrededor de cada malla. Resuelve el sistema de ecuaciones resultante para todas las corrientes de malla. Determina las corrientes y los voltajes de los demás elementos del circuito por medio de la ley de Ohm. ¿Cómo identificar una malla? Aquí está el circuito que vamos a analizar para mostrar el método de la corriente. Este circuito tiene dos mallas. Identificamos dos corrientes de lazo que llamamos corriente 1 y corriente 2, que serán nuestras variables independientes. Importante, los sentidos de las corrientes de lazo son los mismos en sentido de las manecillas del reloj. Para encontrar las corrientes en el siguiente circuito, vamos a utilizar el sistema de mallas. Para eso, vamos a seguir los pasos. Paso número 1, vamos a ubicar las mallas. En este caso nos damos cuenta que existen dos mallas. La del lado izquierdo, que es la malla número 1, y la del lado derecho, que es la malla número 2. Luego vamos a asignar las corrientes que se pueden en sentido de las manecillas del reloj o por el contrario. En este caso vamos a utilizar el sentido de las manecillas del reloj. Para este tercer punto vamos a ubicar los signos. Tenemos que nuestra fuente de voltaje es de 5 voltios y siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, para la primera malla nos encontramos que la resistencia 1 es la de 5 ohmios, por donde ingresa la corriente es positivo, por donde sale negativo. Seguimos el sentido, nos encontramos con la segunda resistencia de 10 ohmios, por donde ingresa positivo, por donde sale la corriente negativa. Para nuestra segunda malla arrancaremos por la resistencia de 2 ohmios, por donde ingresa es positivo, por donde sale es negativo. Luego sigue la resistencia de 8 ohmios, que por donde ingresa es positivo, por donde sale es negativo. Por último nos encontramos con la resistencia de 10 ohmios, por donde ingresa es positivo y por donde sale es negativo. Para empezar a resolver nuestro sistema de ecuaciones, primero debemos tener en cuenta la ley de Ohm, que dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Despejando tenemos que voltaje es igual a resistencia por corriente. También debemos recordar la ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria del voltaje es igual a 0. Si empezamos a solucionar nuestro sistema de ecuaciones por el nodo inferior izquierdo, vemos que lo primero que nos encontramos es con la fuente de voltaje negativa de 5 voltios. Seguimos con el sentido de las manecillas del reloj, entonces nos damos cuenta que nos encontramos con la primera resistencia de 5 ohmios positiva. Para la segunda resistencia nos damos cuenta que está afectando los 10 ohmios positivos, pero también está afectando de la malla 2 los 10 ohmios negativos. Resolviendo las operaciones nos damos cuenta que el menos 5 voltios se mantiene, más los 5 de la corriente número 1, pero resolviendo el producto tenemos que para la corriente número 1 hay un más 10 ohmios, pero también hay un menos 10 ohmios de la corriente número 2. Por último pasamos el menos 5 voltios al otro lado del igual. 15 voltios para la corriente número 1 menos 10 voltios de la corriente número 2 igual a 5. Finalmente aplicamos el mismo procedimiento para la malla número 2. Entonces tenemos 2 de la corriente número 2 más la segunda resistencia que es 8 de la corriente número 2 y por último vemos que también afecta el 10 ohmios tanto para la corriente número 2 como para la corriente número 1. Operando el 2 de la corriente número 2 con el 8 de la corriente número 2 obtenemos 10 de la corriente número 2. Solucionando el producto vemos que tenemos otros 10 para la corriente número 2 y tenemos un menos 10 de la corriente número 1. Recuerden que esto va igualado a 0. Finalmente vemos que se obtiene el menos 10 de la corriente número 1 más los 10 de la corriente número 2 más otros 10 de la corriente número 2 son 20 de la corriente número 2. Lo que por último nos da la segunda ecuación que quedaría menos 10 de la corriente número 1 más 20 de la corriente número 2 igualado a 0. Finalmente
Cuando tenemos las dos ecuaciones vamos a solucionarlo por el método de Gauss-Jordan. Y este es el resultado que se obtiene. Para la primera ecuación nos dio un medio de amperio, lo que es igual a 0.5 amperios. Si lo queremos pasar a miliamperios nos quedaría 500 miliamperios para la corriente número 1. Para la segunda ecuación nos dio un cuarto de amperio, lo que es igual a 0,25 amperios. Si lo queremos pasar a miliamperios ya nos daría 250 miliamperios. Esta sería nuestra solución final para nuestro ejercicio de circuitos.